Hola, ¿qué tal amigos de La Voz Radio 101.3 FM? Recuérdalo, somos cadena nacional. Estamos felices, contentos de que nos puedas acompañar el día de hoy en esto que es de todo un poco el podcast, DTP. Eso significa DTP, de todo un poco. Aquí a través del 101.3 FM. Muchas gracias por estar ahí en la sintonía. Muchas gracias por llevarnos en tu camino si es que tú te encuentras manejando. Te lo pido, así como cada vez que estoy aquí en las oficinas de La Voz Radio, que conduzcas con mucha precaución. Respeta las reglas, los lineamientos de vialidad para que puedas llegar a tu casa sano y salvo. Cuidado con el exceso de velocidad y cuidado con todo aquello que pueda provocar un percance. Muy bien, te doy la más de las cordiales bienvenidas aquí al 101.3 FM y aquí a el podcast en el cual tratamos temas de diferente índole, en el cual tratamos temas de variedad. Aquí no es un tema en específico, sino que son varios temas de los que tocamos en esta hora. Estaré contigo de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Y bueno, vamos a dar comienzo con el tema del día de hoy. Si a ti te gustan los temas escatológicos, si a ti te gustan los temas de teología, pues bueno, no te puedes perder el día de hoy este programa porque vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. ¿Cuál es este tema? ¿La iglesia pasará por la gran tribulación o no pasará por la gran tribulación? ¿Qué opinas tú al respecto? Te invito a que dejes tus comentarios ahí en la transmisión en vivo. Puedes encontrarnos en la página La Voz Radio Juárez El Paso. Te lo repito, La Voz Radio Juárez El Paso. Puedes seguirnos, dale like, comparte las transmisiones y ayúdanos a que crezca esta comunidad de La Voz Radio. Somos una cadena nacional. Somos cadena nacional, gracias a Dios y gracias también a ti por tu apoyo, por tu colaboración en las diferentes campañas que año con año tenemos aquí, el Apoyatón, el Adopta un Minuto, y pues bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que tú opinas? ¿Vamos a estar pasando por la gran tribulación como iglesia o no vamos a pasar o la mitad? Mira, ¿qué es la escatología? Si tú no conoces sobre estos temas, bueno, la escatología es el estudio de los tiempos conforme a la Biblia, específicamente y haciendo un poco más de énfasis en los tiempos futuros. ¿Qué es lo que le espera a la humanidad? ¿Cuáles son las profecías? ¿Qué significan las profecías en la Biblia? Y pues bueno, al ser muchos eventos diferentes los que vienen para el mundo, pues la escatología es muy amplia. La escatología es una rama de la teología. ¿Qué es la teología? Pues bueno, teología viene de dos palabras griegas, por supuesto. Theos, que es Dios, logos, que es palabra, o tratado, o escrito. Pudiera tener ahí varias derivaciones, pero todas al final de cuentas terminan siendo sinónimos. Entonces tenemos que la teología es el estudio del tratado de Dios, de la palabra de Dios o el estudio de Dios, básicamente. Bueno, entonces pues vamos ahí a comenzar con este tema tan interesante. Tú puedes tener tu opinión, déjame en la caja de comentarios qué opinas al respecto. ¿Vamos a pasar o no vamos a pasar por la gran tribulación como iglesia de Cristo? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? Pues bueno, en primer lugar, antes de comenzar, tenemos que entender qué es tribulación. ¿Por qué? Porque la Biblia explica estos dos conceptos. Nos habla de tribulación y nos habla de gran tribulación.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahorita conforme a la Biblia lo vamos a estar analizando. Pero ¿qué es una tribulación? Una tribulación es una persecución, es problemas, es aflicciones por ser hijo de Dios. Es tener consecuencias por seguir el nombre de Jesús. Esto vendrá siendo una tribulación. Cuando tu vecina te echa la basura ahí porque eres cristiano, eres cristiana, o cuando se burlan de ti en el trabajo por ser siervo, sierva de Jesucristo, ahí estás pasando por tribulaciones, ahí estás pasando por problemas difíciles. Sin embargo, la gran tribulación, dice la Escritura, ahorita lo vamos a estar viendo, que es una persecución, es un juicio de Dios, el cual nunca lo ha habido antes ni lo habrá después. Imagínate cómo va a ser si el diluvio realmente fue algo que destruyó completamente a la humanidad, exceptuando a Noé y su familia y a los animales que iban con Noé en el arca. Ahora entonces, imagínate cómo va a ser entonces la gran tribulación. Pero bueno, dejemos de dar ahora sí que nuestra opinión y vamos a ver qué nos dice la Escritura de esto. Vamos a ver qué nos dice la Biblia y vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Bueno, vámonos ahí en primer lugar. Si tú tienes lápiz, tienes papel, cuaderno, te invito a que vayas por él y ve por tu Biblia, ¿eh? Te invito a que vayas para que tomes apuntes de lo que se va a estar hablando en esta ocasión. Antes de irnos a lo que dice la Escritura, quiero explicarte brevemente, así rapidito. Existen 3 corrientes teológicas que nos enseñan un poco sobre este tema, o un mucho sobre este tema realmente. Está la primera corriente que nos dice que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que antes de que ocurra la gran tribulación, la iglesia es arrebatada, el arrebatamiento. Este se conoce como la corriente pretribulacionista. La siguiente es la corriente tribulacionista, la que nos enseña que la iglesia va a entrar en la gran tribulación, pero a la mitad de la gran tribulación va a ser arrebatada. Sí, después de 3 años y medio de ya iniciada, va a ser arrebatada. Y la siguiente es la corriente post-tribulacionista. ¿Qué significa esto? Que ellos creen que la iglesia va a ser pasada por la gran tribulación, va a pasar por la gran tribulación y va a ocurrir el arrebatamiento una vez, en la cual enseña que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y una vez que termine la gran tribulación, pues la iglesia va a ser arrebatada y va a ser levantada. Bueno, vamos a estar estudiando unos pasajes bíblicos que nos enseñan sobre este tema. El primer pasaje bíblico que vamos a estudiar es Romanos capítulo 5, verso 9. ¿Sí? Busca ahí en tu Biblia, déjame mover un poquito aquí el micrófono. Romanos capítulo 5, verso 9 es el que vamos a estar estudiando en este momento. Mira, vamos a ver qué nos dice aquí la Escritura, ¿eh? Libro de los Romanos capítulo 5, verso 9. Nos dice la Escritura: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Wow. Cuando aceptamos a Cristo, viene el ministerio, viene la justificación hacia nuestras vidas. Somos salvos, Cristo nos hace salvos para ir a una vida eterna, y una vez que somos salvos, somos justificados. Es la redención. Esto es el ministerio de la redención. Aceptamos a Cristo, Cristo nos perdona, nos da la salvación por gracia, no por obras ni porque lo merezcamos, sino por gracia. Y una vez de esto, pues viene la justificación, en el cual dice la Escritura que pues Cristo toma nuestros pecados
los arroja a lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Ok? Entonces nos dice que estando ya justificados, ojo, en su sangre. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para perdón de pecados, para remisión de pecados. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, nos dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Nos dice, por él seremos salvos de la ira. Tenemos el primer texto, el primer pasaje bíblico que nos enseña, nos apunta a que seremos salvos de la ira por medio de la redención en Jesucristo. Ahora vámonos ahí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Es interesante que Pablo haya tomado mucho sobre este tema, que Pablo nos haya dejado ahí escrito sobre este tema bajo inspiración del Espíritu Santo. Primer libro de Tesalonicenses. Mira, déjame lo busco aquí porque todo te lo quiero decir conforme a la Escritura. Capítulo 1, verso 10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Entendemos lo que nos dice aquí la Escritura? Jesucristo nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Pues esto nos apunta hacia la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué la gran tribulación es la ira venidera? Porque es un juicio que Dios manda sobre la humanidad por tanto pecado que va a seguir en aumento. A veces, mira, me llama la atención que a veces como iglesia, ¿qué queremos hacer? Queremos ahora sí que pedirle a Dios, Señor, es que no venga, Señor, es que mira, Padre, que haya misericordia, Señor. Sí, Dios es un Dios de misericordia, eso no lo pongo en tela de juicio, eso no lo pongo en duda, porque si no fuera por su misericordia, ni tú ni yo seríamos salvos. Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. Tal cual como está escrita, debe de cumplirse la palabra de Dios. ¿Y esto qué es lo que hace? Que nosotros, ¿por qué no, iglesia? En lugar de decirle al Señor, Señor, que no ocurra, Señor, que no pase, ¿por qué no le decimos, Señor, ayúdame a estar preparado para poder partir en el arrebatamiento? Para poder partir y no ser partícipe de la gran tribulación, porque mira, tristemente, iglesia, hay miembros de congregaciones que se van a quedar en el arrebatamiento. Hay miembros de la iglesia que se van a quedar una vez que ocurre el arrebatamiento. Y pues esto es algo muy triste. ¿Por qué? Qué bonito sería, ¿no? Que el hermanito, la hermanita con el que te sientas a un lado se vaya junto contigo en el arrebatamiento. O también qué bonito sería que tú te fueras en el arrebatamiento junto con el hermano o la hermana que se sienta a un lado tuyo. Es que no sabemos, realmente va a haber muchas sorpresas, iglesia. Realmente va a haber muchos momentos en los que nos vamos a dar cuenta que nuestra vida no estaba bien. Y de esos muchos momentos que hay en donde nos redarguye el Espíritu Santo, en el que viene el Espíritu de Dios y nos dice, oye, es que estás pecando de esta manera, oye, es que estás cometiendo este pecado. Nosotros podemos ahí arrepentirnos, pero a veces no lo hacemos. Realmente queremos seguir pecando, queremos seguir cometiendo muchas faltas delante de Dios, pensando nosotros, no, al cabo Dios me perdona. Claro, Dios nos perdona completamente, pero nos dice la Escritura que si abusamos, en un paráfrasis, que si abusamos de la misericordia de Dios, ya no va a haber más remisión de pecados para nosotros. Necesitamos arrepentirnos, iglesia.
¿Por qué toqué este tema? Porque quiero hacer un llamado al arrepentimiento. Quiero hacer un llamado a que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que dejemos de pensar en el grupo de alabanza, ¿a qué me refiero con dejar de pensar? En dejar de ponerlo como prioridad, porque a veces nosotros hacemos nuestro servicio a Dios, pero sin buscar de Dios. Somos miembros del grupo de alabanza y nos preparamos musicalmente y esto es completamente bueno, pero estamos dejando de lado quizás la preparación espiritual. Mucho ojo con eso a los ministerios de alabanza, que estamos dejando de lado la preparación espiritual. A veces no sabemos ni siquiera el porqué del grupo de alabanza, el porqué de todo ese tipo de cosas. Y pues te animo a que busques más de Dios. Ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, pero en su capítulo 5 y verso 9, nos dice, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Nos dice, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, nosotros como iglesia, Dios no nos ha puesto para ira. Como iglesia, Dios no nos ha puesto para que suframos el juicio que viene. Entonces, ¿hacia dónde nos apunta la Escritura? A que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, a que la iglesia va a llegar un momento cuando inicie la semana 70 de Daniel. Esto lo encuentras en el libro de Daniel, capítulo 9, en su verso 24, 27. Bueno, ahí encuentras la semana 70 de Daniel. Hoy en día permanecemos en la semana número 69. Se pausó la semana 69 para entrar en un periodo de gracia, algo semejante a lo ocurrido entre Malaquías y Mateo, que se le conoce como los 400 años de silencio. ¿Qué pasó aquí? Que no hubo profecía, no hubo nada de esto entre Malaquías y Mateo. Son los 400 años de silencio. Algo similar ocurrió aquí. Se pausó, vamos a decirlo de esta manera, se pausó el tiempo de Dios para entrar en la gracia. Pero la gracia no va a durar mucho tiempo, iglesia. Quizás podrán decir ustedes, no, es que a mí me han dicho desde hace mucho tiempo que Cristo viene y nomás no ha venido. Quizás yo escuchaba cuando era niño que Cristo viene y nada más no ha venido. Bueno, dice la Escritura que Él no retarda su venida, como muchos la tienen por tardanza. ¿Sí? Pero ¿por qué lo hace? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es muy, muy, muy hermoso lo que nos dice la Escritura. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a que busquemos de Él, a que busquemos su salvación, a que busquemos la santidad de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 10, acompáñenme ahí al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Libro de Apocalipsis, lo repito por si no lo escuchaste por ahí. 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ojo, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es bastante hermoso lo que nos dice aquí la Escritura. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
una vez más, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es interesante, es muy hermoso lo que nos dice aquí la Escritura. Aquellos que guarden la palabra de la paciencia. ¿Qué es la palabra de la paciencia? Aquellos que guarden la palabra de Dios, nos dice una promesa de Jesucristo: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es bastante hermoso este pasaje, es bastante interesante lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Es importante que la guardemos, pero ¿qué es guardar la palabra de Dios? ¿Qué es guardar esta palabra de paciencia? Es ponerla en práctica, es estudiarla, es aprenderla y es ponerla por obra. Eso es guardar la palabra de la paciencia de Dios, la palabra de Dios básicamente. Es lo que tenemos que hacer como iglesia, estudiar la palabra de Dios, analizarla, entenderla y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque hay mandatos del Señor Jesús que a veces no ponemos en práctica porque quizás se nos hacen un poco más difíciles, quizás se nos hacen un poco más complicados, pero pues bueno, tenemos que hacerlo, Tenemos que poner por obra, como nos dice la Escritura en el libro de Santiago, que pongamos en práctica la palabra de Dios para que pueda tener un fruto en nosotros. Mira, iglesia, a veces queremos hacer muchas cosas, a veces queremos hacer varias situaciones. Leemos la Escritura y decimos, es que ¿por qué no hay un cambio en mi vida? ¿Por qué no hay una transformación como la dicen? Bueno, es que no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y es por eso que ocurre, porque no lo ponemos en práctica y por eso no viene un cambio en nuestra vida. Si la lees, te animo a que la pongas en práctica. Y si no la lees, pues bueno, te animo a que empieces por ahí a leer la Escritura, que empieces por ahí a leer la palabra de Dios. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una breve pausa musical? Vamos con esto que se titula Cristo viene, Yeshua HaMashiach. Vamos con esto de Monte Santo, que se titula Yeshua HaMashiach. No le cambies, sigue en la sintonía de La Voz Radio 101.3 FM, porque la fe viene por el oír. Vamos a escuchar y volvemos rapidito. Se acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? Yeshua HaMashiach,
Bien, amigos, continuamos en esto que es De Todo Un Poco, el podcast, a través del 101.3 FM. Y pues bueno, te agradezco si tú sigues ahí en la sintonía de este programa, el cual está hecho con mucho cariño para todos aquellos que nos sintonizan. Recuerda, si tú aún no sigues la página, pues puedes buscar ahí en Facebook La Voz Radio Juárez El Paso. La Voz Radio Juárez El Paso. Este es el nombre de nuestra página en Facebook. Te invito y te animo a que nos sigas y a que le des like para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones y no te pierdas ninguno de los programas que tenemos aquí en esta hermosa familia de La Voz Radio en cadena nacional. Bueno, continuamos. Si tú recién te estás conectando ahí a la transmisión por Facebook o en la sintonía radial del 101.3 FM en Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, Nuevo México, pues estamos hablando este tema tan interesante, si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la gran tribulación. Para ponerte ahí un poco en contexto, pues ya vimos Romanos 5:9, vimos Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 5:9, y pues antes de irnos a la pausa musical con este canto de Yeshua HaMashiach de Monte Santo, estuvimos con Apocalipsis 3:10. Bueno, vamos a continuar con este tema tan interesante. Acompáñame ahí al libro de Lucas. Ahí en tu Biblia busca el libro de Lucas, capítulo 21, verso 36. Lucas, capítulo 21, verso 36. Y mira, aquí la escritura nos declara: velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Caray, tenemos que velar y tenemos que orar. ¿Para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar de este gran momento que va a acontecer. ¿Cuál es este gran momento? Pues el momento de la gran tribulación. Ya estuvimos explicando ahí más o menos qué es la gran tribulación, cuáles son las tres corrientes teológicas y cómo es que va a suceder todo este asunto, qué va a pasar. Mira, ahí brevemente, mientras la tierra está pasando por una prueba, la iglesia va a ser arrebatada y viene el tribunal de Cristo y vienen las bodas del Cordero y bueno, viene un evento en el cielo fantástico, maravilloso, en el cual yo quiero que estés ahí, al igual que todos aquellos que nos ven y nos escuchan, quiero que estemos todos ahí. Es por eso que tenemos que velar y orar. Nos dice la escritura, acabamos de leer ahí en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Todas estas cosas que vendrán. La Biblia nos exhorta a que escapemos, a que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de lo que va a venir. Entonces, la iglesia no tiene lugar en este evento. La iglesia no tiene participación en esto que es la gran tribulación. Bueno, vamos ahí al libro de Isaías. Si tú me dijeras, bueno, es que, brother, estás ocupando puros pasajes, puros porciones del Nuevo Testamento. Mira, pues te invito a que me acompañes ahí a Isaías. Libro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57, verso 1. Nos dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Bueno, explicábamos que la gran tribulación es un momento de angustia, de aflicción, de persecuciones, de dolor, de cosas muy feas que vienen como juicio aquí a la tierra. Pero ¿qué nos dice aquí Isaías? Entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. El justo no va a estar en el momento de la aflicción, porque el justo no es llamado a un momento de angustia, de aflicción. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Pues prepararnos para que no pasemos, porque aunque la iglesia no tiene participación en la gran tribulación, hay miembros de las iglesias que se van a quedar a pasar por ese momento. Y esto realmente es algo muy triste. Es algo que no quisiéramos que pasara, pero va a ocurrir. ¿Por qué? Porque son miembros de la iglesia que no se toman el servir a Dios de una manera seria. No se toman el servir a Dios como debería de ser. No sirven a Dios de una manera en la que Dios gusta ser servido. Y ahí es donde tenemos que poner un momento de reflexión. Nosotros tenemos que tener un momento de pensar y de entender si nuestra vida como cristianos es de agrado a Dios. No busquemos agradar a los hombres, busquemos agradar a Dios solamente. Te invito a que me acompañes ahí a 1 Corintios capítulo 15, verso 51. 1 Corintios capítulo 15, verso 51, mira, nos dice, he aquí os digo un misterio. Ojo, ojo a lo que está diciendo aquí Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que la iglesia tiene que ser una iglesia que no es corrupta, una iglesia que va a ser transformada, una iglesia por la que Cristo va a venir y la va a sacar antes de que todo esto acontezca. Ahora, vamos ahí al libro de Apocalipsis, capítulo 5, verso 16. Apocalipsis, capítulo 5, verso 16. Mira, si tú estás usando ahí tu Biblia, qué bueno que estás ahí conmigo, usando la Sagrada Escritura para poder entender este tema. Es que mira, este tema es bastante amplio, que en un espacio quizás de una hora no lo podemos, ahora sí que profundizar, porque es un tema de años de estudio, meses de estudio, en el que más que estudiamos, más encontramos y más Dios nos revela en su palabra. Cierta ocasión, déjame te platico así rapidito. Cierta ocasión me decían a mí, es que la letra mata. Es que dice la Escritura que la letra mata. Sí, pero también nos dice que escudriñemos su palabra. ¿Y qué es escudriñar? Bueno, escudriñar es profundizar e indagar hasta en el más mínimo detalle. Entonces, ¿a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica? ¿Es malo estudiar? ¿Es malo profundizar? ¿Es malo, ahora sí que, entender las Escrituras? Para nada, para nada. Cuando la Biblia hace referencia a que la letra mata, pues bueno, entendemos que en su contexto está hablando sobre la ley. Está hablando sobre el cumplimiento de la ley. Pero el espíritu vivifica. Bueno, no me quiero ir mucho en ese tema. Pero si usted, hermano, hermana, es de esas personas que no le gusta leer la Escritura, le animo a que lea la Escritura, le animo a que profundice, le animo a que pueda meterse en una intimidad con Dios y entender lo que su palabra nos enseña, entender lo que su palabra nos dice. Bien, vamos ahí a Apocalipsis capítulo 5, verso 16. Nos dice, Apocalipsis capítulo 5, perdón, aquí cometí un error. Cometí un error aquí, un error ahí en el apunte. Pero vamos a Lucas 20 del 35 al 36. Lucas capítulo 20, versos del 35
al 36. Lucas, ahí en el libro de Lucas, 20 del 35 al 36. Mira, déjame lo busco aquí. No, es que si yo cuando juego esgrima pierdo. ¿Recuerdan esos juegos del esgrima? Esos que hacen ahí en las confraternidades, en las iglesias, que hacen ahí en todos estos eventos. Bueno, tenemos Lucas 20, del 35 al 36. Nos dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? ¿Qué tiene que ver esto con que no va a pasar la iglesia por la gran tribulación? Bueno, nos dice aquí que al ser hijos de Dios, somos hijos de la resurrección. ¿Por qué hijos de la resurrección? Porque somos hijos de Dios, quien resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y es Jesucristo el que nos salva de ese momento de gran tribulación. Pero ojo, cuando somos hijos de Dios, nada más en ese momento. Y hermano, ¿qué tengo que hacer yo para poder ser hijo o hija de Dios? Bueno, nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Pues tenemos que creer en Jesucristo, creer que Él es el Hijo de Dios, creer que Él vino a este mundo para salvar al pecador, creer que Él vino a este mundo para morir por nosotros en una cruz. Eso es lo que tenemos que hacer y recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador, como el único, verdadero y suficiente Dios. Te animo a que si tú no lo has hecho, hagas la oración de fe. Quédate durante el programa y te voy a ayudar con esta oración de fe. Quédate ahí durante el programa para que al final hagamos la oración de fe. ¿Qué te parece? Bueno, continuando con este tema, nos dice la Escritura, ella mismo en Lucas donde estamos, pero en su verso 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no hace excepción de personas, ¿eh? Dios no pone una serie de requisitos tan exigentes, tan exuberantes que tengamos que cumplir para ser salvos. No, los requisitos de Dios son sencillos. Recibe a Jesucristo en tu corazón como Dios y Salvador y esfuérzate. Esfuérzate, permite que Dios cambie tu vida. Es todo nada más. Pero mira, si te cuento de los testimonios que conozco, incluso de testimonios personales que ocurren cuando permites que Dios cambie tu vida, me llevo más de la hora de este programa realmente. Me llevo más de una hora y pues no, pues no, tenemos una horita nada más, estamos hablando sobre este tema en específico nada más. Déjame ahí en la caja de comentarios qué es lo que tú opinas. Déjame ahí, dime, ¿sabe qué, hermano? Yo fui enseñado de esta manera o ¿sabe qué? Mire, no, usted se está equivocando en esto, es válido, es válido. La Biblia nos habla de muchos temas y a veces nosotros los entendemos de una manera, otros los entendemos de otra manera, pero es válido, no te preocupes. Ahí déjame en la caja de comentarios qué es lo que opinas tú de este tema y con mucho gusto podemos estar respondiendo ahí los comentarios para poder dialogar entre nosotros también. ¿Qué te parece? No pasa nada, no hay ningún problema por ese aspecto. No hay ningún problema. Y mira, antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a la campaña Adopta un Minuto. Esa es una campaña permanente aquí en La Voz Radio en la que te invitamos a que te unas a ser parte de la familia de La Voz FM. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, tú vas a tu tienda OXXO más cercana y puedes pedir al cajero
que te ayude a hacer un depósito de 20 pesitos. Es lo que vale el minuto, 20 pesos, nada más. Mira, a veces nos gastamos más en refrescos, sodas, a veces nos gastamos más en frituras, en cosas que no realmente tienen mucho provecho. Nos gastamos más en esto y pues, ¿por qué no apoyar a que crezca el ministerio de nuestro Señor? ¿Por qué no apoyar a que crezca la iglesia? ¿Por qué no apoyar a que el evangelio de Jesucristo se expanda a través de estos medios radiales? Mira, si tú no conocías esto, las ondas de radio tienen la capacidad de atravesar muros y pues hemos llegado a hospitales, hemos llegado a prisiones, hemos llegado, gracias a Dios, a gente que nosotros pensábamos que no íbamos a llegar. Sin embargo, gracias a Dios, a la visión que Dios puso en el director de esta cadena de radio, el doctor Alejandro Cruz, y a su equipo de colaboradores, bueno, gracias a esto hemos llegado a mucha gente, pero también gracias a tu participación, a ti que ya eres parte de la red de colaboradores de La Voz Radio. Gracias a ti también por tus aportes, gracias a ti también por tu participación, gracias a ti también por poner ese granito de arena. Pero necesitamos más apoyo, necesitamos más gente que se una, más donativos, porque mira, déjame te explico así rapidito. Nosotros como colaboradores no cobramos, todo lo hacemos por amor a Dios, por servicio a Dios, lo hacemos por entrega a lo que Él ha hecho por nosotros. Así que lo que tú donas se utiliza para que crezca esta cadena de radio y pueda ser llevado el evangelio. Mira, cuando yo entré a esta cadena de radio, no éramos tantas estaciones, ahora ya estamos en Ciudad de México. Ya estamos allí, en donde ha crecido, es Monterrey, Ciudad de México, Chihuahua, Juárez, Gómez Palacio, Torreón y todas estas áreas circunvecinas que, como te decía hace un momento, gracias a Dios primeramente, pero también gracias a tu apoyo y tu colaboración hemos llegado a los que lo necesitan. Te invito a que te unas a esto que es el Adopta un Minuto. ¿En dónde puedo depositar, hermano Daniel? ¿En dónde puedo acercarme para hacer mi depósito? Mira, tú puedes acercarte a la tienda Oxxo y los números de cuenta que tenemos van a estar dejados ahí en la caja de comentarios. Ahí vamos a poner los números de cuenta por si tú quieres donar, por si tú quieres unirte a esto que es la red de colaboradores, en esta campaña permanente de La Voz Radio, lo que es el Adopta un Minuto. El Adopta un Minuto te necesita. Y si tú tienes algún problema de salud, tienes algún problema como un problema en los riñones, problema en los huesos, en la próstata, diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos, bueno, artritis reumatoide, una cantidad innumerable de enfermedades que existen, te invito a que pruebes las cápsulas, este inductor, el SCI. El SCI es un inductor de células madre que te ayuda a regenerar tu cuerpo de manera interna. Mira, estas cápsulas no incluyen células madre, pero te ayudan a que tu cuerpo regenere las que ya ha perdido y aparte de eso produzca el doble. ¿Esto con qué fin? De que tu cuerpo se sane solo. Mira, Dios nos dio la capacidad a nuestro cuerpo de que sane por sí solo. Dios le dio esa capacidad al cuerpo de que pueda sanar por sí mismo. Sin embargo, en algunas ocasiones nuestra mala alimentación, nuestro mal cuidado y nuestros malos hábitos han hecho que nuestro cuerpo deje de funcionar de la manera óptima, de la manera adecuada. Es por eso que Dios ha dotado de sabiduría a doctores para que puedan crear este tipo de cápsulas, este tipo de inductores. Y pues te animo a que llames al 656-815-4814, 656-815-4814. Te animo a que llames y pidas información sobre cómo obtener este inductor de células madre. O igual, puedes enviarnos un mensaje vía inbox o también vía WhatsApp para que te demos información detallada
sobre este inductor, el SCI, inductor de células madre. De igual manera, si tú escuchas nuestra programación de manera continua, van a aparecer testimonios de gente que ha probado este inductor y ha quedado completamente satisfecho, ha quedado completamente satisfecho porque es un producto 100% natural. No hay químicos, no hay otras cosas ahí, es un producto 100% natural que te ayuda a regenerar tu cuerpo para que se limpie de fuera, de adentro y luzca por fuera. Esto es lo que hace el inductor de células madre. Sí, y pues bueno, te invito a que lo adquieras aquí en La Voz Radio 101.3 FM. La Voz Radio siempre pensando en ti y en tus necesidades. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a otra breve pausa musical? Vámonos con esto que se titula Fe de Inspiración Cristiana. Yo sé que tú te lo sabes. Regresamos rapidito a esto que es De Todo Un Poco, el podcast a través del 101.3 FM. No le cambies, ya regresamos. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección. Da la dirección. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al cáncer hoy te secas, no me perteneces. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Fe, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema te marchas de aquí para siempre, para decirle al cáncer hoy te secas, no me perteneces.
fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Y regresamos a esto que es ya la parte final del podcast de La Voz Radio, de todo un poco. Continúa contigo Daniel Ramírez, agradeciéndote por tu fina sintonía a este podcast que es hecho con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, estamos hablando sobre si la iglesia pasará o no pasará por la gran tribulación. Ya estuvimos viendo pasajes bíblicos como Romanos 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, ahí también en Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10, Lucas 21:36. Bueno, hemos estado estudiando a lo largo de este programa pues bastantes pasajes bíblicos que nos apuntan a que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Si tú tienes una opinión diferente, pues déjala ahí en la caja de comentarios y con mucho gusto vamos a estar respondiendo para tener un diálogo sano, ameno, agradable entre hijos e hijas de Dios. Claro, todo con respeto y con amabilidad, pues somos hijos de Dios. Independientemente de lo que tú consideres o lo que yo considere, esto no hace que dejemos de ser hijos de Dios. Bueno, para finalizar, ya ir finalizando, ir aterrizando este tema, que como te lo decía anteriormente, es un tema que posiblemente dirás tú, bueno, ya quedó ahí. No, es un tema bastante profundo que es importante y es necesario analizar y escudriñar profundamente, que en una hora pues no se va a poder, ¿verdad? Sin embargo, en más tiempo sí se podría, pero por el momento vamos a darle ahí. Isaías capítulo 26, verso 20. Continuemos con Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 20. A ver, ahí si tú tienes tu Biblia, pues muchas gracias por estar ahí junto conmigo utilizando tu Biblia también. Isaías capítulo 26, verso 20 nos dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete, que nos dice, un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Un poquito, dice, escóndete un poquito, por un momento. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? La gran tribulación tiene una duración de 7 años, lo cual es la semana 70 de Daniel, capítulo 9. De estos 7 años, la gran tribulación está dividida en 2 partes, que es los primeros 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses, y la segunda parte de mismo tiempo. ¿Qué va a ocurrir durante la primera parte de la gran tribulación? Bueno, para entender qué va a ocurrir, tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 nos menciona sobre los jinetes, los famosos jinetes del Apocalipsis, donde el primer jinete que aparece, y no es casualidad, el primer jinete que aparece es el jinete del caballo blanco. Mira, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 6. No debemos de confundirnos con el jinete de Apocalipsis 19:11. Este jinete de Apocalipsis 19:11 es nuestro Señor Jesucristo.
Pero en Apocalipsis capítulo 6 nos dice en su verso 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno que dijo, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay mucha profundidad aquí en este versículo 2 de Apocalipsis 6. Vamos a entenderlo. Nos dice, y miré, y aquí un caballo blanco. En la antigua Roma se utilizaban los caballos en los tiempos de guerra. Entonces vamos a entender ahí. Nos dice, y el que lo montaba tenía un arco. Ojo, se nos dice que tenía un arco, mas nunca nos dice que tenía la flecha. Atención con los detalles aquí. Y le fue dada una corona. ¿Quiénes son los que utilizan la corona? ¿Quiénes son los que llevan coronas puestas? Los reyes. Ok, entonces, los reyes, ¿qué tienen ellos? Tienen dominio, tienen autoridad. Entonces, estamos hablando que el primer jinete, el de caballo blanco, nos dice que tiene autoridad y tiene dominio. Y finaliza el verso diciendo, y salió venciendo y para vencer. Esta autoridad, este dominio que tiene, le es entregada para poder vencer. No va a ser vencido, él va a vencer. ¿Quién es este jinete? Es el anticristo. Ahora, ¿quién es el anticristo? Bueno, la Biblia nos da características para el anticristo, como aquellas que nos dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres, va a ser incluso mucho más inteligente que Daniel, tiene que venir de la tribu de Judá, tiene que ser judío, va a ser un personaje con gran poder político, va a ser un personaje con gran dominio religioso también, porque se va a acompañar del falso profeta. Y bueno, unas características ahí que dime tú si te gustaría que tuviéramos un estudio en este podcast sobre el anticristo, sus características, y si hoy en día hay posibles candidatos o aún no hay candidatos al anticristo, o si en el pasado ya hubo candidatos que podrían ser el anticristo. Bueno, déjame ahí tú en la caja de comentarios si te gustaría que hubiera un tema, un podcast en específico sobre este tema. ¿Qué te parece? Sería interesante, ¿no? Poder analizar al anticristo, quién es, cuáles son sus características, de dónde va a venir, cuáles son sus funciones, qué va a hacer. Y bueno, parte de sus funciones son estas. Va a traer una paz y seguridad falsa, ficticia. Va a traer una seguridad ficticia. ¿Por qué? Porque él va a estar actuando. ¿De dónde saca esto? Pues bueno, el color blanco. El color blanco representa la paz a nivel mundial. Y pues bueno, de ahí lo sacamos, de ahí lo entendemos más bien, que viene a traer una paz y seguridad falsa. Ahora, de estos 7 años, que es un poquito de tiempo, lo leímos allá en Isaías 26:20, un poquito de tiempo, tenemos que salir nosotros. No va a estar la iglesia. En serio que lo aceptemos, que lo entendamos, no va a estar la iglesia. ¿Por qué? Porque es un poquito de tiempo. Después, ¿qué ocurre después de esto? Bueno, después de que viene el anticristo, después que cumple con la gran tribulación, pues nos menciona la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, 25, la segunda venida de Jesucristo. Lo que entendemos la iglesia como la segunda venida de Jesucristo. Pero para que todo esto sea llevado a cabo, tiene que haber un evento que muchos conocemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18 nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, siempre.
¿En qué momento ocurre el arrebatamiento entonces? ¿En qué momento ocurre? Bueno, vamos a ver la escritura, porque hay un debate ahí, hay un debate muy grande a través de los años, pero ¿qué nos dice la escritura? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 en delante. Para que aparezca el anticristo es necesario que sea arrebatada la iglesia primero. Nos dice el verso 1 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ojo, viene Cristo en el arrebatamiento, es una de las venidas de Cristo también. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Ojo, hay gente que va a mentir sobre esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía hoy en día está, pero muy fuerte, está muy elevada la apostasía el día de hoy en nuestros días. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que se llama Dios, no solamente nuestro Dios verdadero, sino también todos los dioses falsos y paganos que están por ahí. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es esto que lo detiene? Pues es la iglesia. El anticristo no puede manifestarse hasta que la iglesia no sea arrebatada. Es necesario que ocurra primero el arrebatamiento, después viene la manifestación y la aparición del anticristo a hacer de las suyas aquí en la tierra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad ha estado en acción desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo, ha estado ya en acción. Nos dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Nos damos cuenta cómo menciona otra venida? Bueno, es bastante interesante todo lo que nos dice aquí la Escritura sobre estos temas. ¿Qué te parece si la próxima semana continuamos con estos temas? Por el momento se nos ha terminado el tiempo aquí en De Todo Un Poco, el podcast. Gracias por permanecer todo el programa. Y si tú recién llegaste, bueno, te animo a que la próxima semana nos acompañes en esto que es DTP, aquí a través de La Voz Radio 101.3 FM. Quédate con más programación porque vienen más programas interesantes también. Te animo a que te quedes en la sintonía de La Voz Radio 101.3 FM. Te saludo tu hermano y amigo Daniel Ramírez. No le cambies, la mejor programación aquí a través del 101.3 FM. Dice la Escritura, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias. Bye bye.